Muy buenas tardes, queridos amigos, les saluda Wendy Pineda. Bueno, ya conectados aquí en esta nueva semana laboral, aquí en tu programa y tu espacio Conéctate con TFKM. Estamos 9 de marzo del año 2020, iniciando una nueva semana laboral, una nueva hora, porque tenemos esa hora de diferencia, una hora más. Espero sus días les rindan un poquito más con esta luz del sol extendida. Y les deseo pues a todos nuevamente una excelente semana laboral, productiva y saludable, sobre todo con este tema que estamos viendo y que nos tiene a todos muy preocupados de alguna manera. Y les voy a leer un poquito de las informaciones que tienen las autoridades realmente locales y a las cuales yo les sugiero que sigan y no escuchen esos rumores. Que si un amigo mío me dijo que en Broward hay más casos de los que están en las autoridades lo dicen, que si esto lo que crea es un estrés, una angustia, y debemos siempre estar atentos a la verdad real que nos están diciendo las autoridades locales y pertinentes que están siguiendo este tema del coronavirus. Pues hoy hay una cosa muy negativa que ocurrió con este tema de la propagación del coronavirus. Antes de continuar, verificamos que estamos conectados en todas las redes sociales. Y fue el caso del desplome del precio del crudo, que hunde en el mercado definitivamente, y esto ha sido la peor caída de los mercados de valores globales desde la crisis financiera del año 2008, una estadística un poco preocupante, pues a la que todos tenemos que darle seguimiento. Y hay muchas personas que dicen, ¿por qué el Departamento de la Organización Mundial de la Salud no ha declarado una pandemia para el coronavirus? Pues precisamente ustedes saben que hay ciertos límites y parámetros que se tienen que seguir para declarar una pandemia, y realmente si los que han seguido este tema del coronavirus tienen que entender que la pandemia, para que la Organización Mundial de la Salud la declare, tiene que ser un virus que causa brotes sostenidos en al menos 2 regiones del mundo, lo cual esto ya se cumplió, y es la pregunta que se le está haciendo al director de la Organización Mundial de la Salud, y a él, a lo que contestó el día sábado en sus declaraciones, fue que dijo que esto todavía no es algo incontrolable, lo que no puede declarar automáticamente una pandemia, lo que sí es una pandemia que ahora es más real por todo esto que está ocurriendo y por todas estas estadísticas que se están creciendo. Esta semana hemos escuchado nuevos casos, pero hasta el lunes por la mañana el Departamento de Salud de la Florida confirmó un total de 115 casos registrados del coronavirus. El paciente más reciente fue un hombre de 67 años, el cual está aislado, según informaron las autoridades. Con este ya se suman 3 en el condado Broward, mientras que los otros casos están en los condados de Okaloosa, Hilbert, Manatee, Sarasota, Volusia, Lee, Santa Rosa y también Charlotte. Es importante también que usted siga las recomendaciones de higiene que se le están dando a todas las personas, como son lavarse las manos. Si usted se siente congestionado, con gripa, con esos síntomas que pueden ser relacionados o confundidos con una gripa común, con el flu, lo más adecuado es que usted vaya al hospital para que le puedan descartar esta infección. Y también tienen que tener en cuenta que no podemos caer en un caos como se está viendo ahora en los mercados regulares, como son Publix, Costco, Sam's o cualquier lugar donde encontramos artículos tan esenciales como el alcohol, donde ya no hay, y también se están limitando en otros muchos lugares a que lleven distintas piezas, es decir, no puedes llevar más de 4 o 5 artículos por alcohol o por artículos de limpieza o hand sanitizer, que son prácticamente agotados en todos los lugares, así que hay que mantener la calma, cuidar esos recursos y sobre todo estar muy atentos a lo que dicen y las recomendaciones nuevas. Hay 12 casos confirmados, 5 casos repatriados y aislados fuera del estado, donde dijeron que estaban completamente saludables, y un caso que no es residente en la Florida. Desafortunadamente hay 2 muertes en la Florida relacionadas al coronavirus y 140 casos dieron un resultado negativo. Entonces no quiere decir que hay 302 personas contagiadas. De esas 302 personas posiblemente contagiadas se han ido descartando, y 140 casos dieron un resultado negativo y otros 115 casos están pendientes, que es lo que les leí anteriormente. En total podríamos decir que, bueno, no lo podríamos decir, lo dicen las autoridades y la Organización de la Salud, que son 1.104 los casos monitoreados en total. Un caso que presuntamente es positivo
explican las autoridades necesarias, se le tiene que evaluar, se le tiene que hacer la prueba y tiene que ser confirmado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. O sea, no es una cuestión de que usted llega al hospital, le hacen la prueba, es una prueba distinta y que a los 10 minutos ya le dicen usted tiene el coronavirus. Tiene que estar muy atento y muy pendiente a lo que se dice, porque lo que va a crear es un estrés y un caos total. Las autoridades también organizan pruebas cuando sea necesario y monitorean estos casos confirmados. Yo le recomiendo entrar al Departamento de Salud de la Florida. Eso, usted entra en Google y pone Florida Health Department y usted va a tener una información completa de lo que es el coronavirus. De hecho, hay unos manuales que se pueden compartir en las redes sociales que están públicos, que están abiertos al público, que usted los puede compartir para que no comparta lo que le mandan o lo que ve en el chat del WhatsApp o lo que dice el médico de otro país, sino lo que dicen las autoridades pertinentes, en este caso el Florida Health Department. Así que es importante que usted vea, y si no quiere o no tiene el acceso al internet, puede llamar al 1866-779-6121 para que le puedan dar toda esa información. No hay que crear pánico, hay que estar muy pendientes. No quiere decir que porque no haya que crear pánico usted ya ni siquiera hable del coronavirus, ni siquiera se lave las manos, ni siquiera le preste atención a una persona que está enferma o le diga por lo menos, mira, tienes que ir a chequearte. No quiere decir que seamos ciegos a la realidad, sino que tampoco podemos crear en nuestra comunidad esa incertidumbre y ese desbalance. Hasta ahora no ha pasado nada con las escuelas públicas ni el condado de Dade y Broward. No ha habido ningún anuncio oficial por el Departamento de Educación ni tampoco del condado de Miami-Dade. Tampoco ha dicho absolutamente nada el superintendente. Así que hay que estar pendientes, siempre muy atentos, y absolutamente más nada hay que hacer. Seguir con lo que nosotros tenemos, orándole a Dios para que esto no se propague más de lo que ya está y se pueda controlar. Muchas personas dirían, bueno, pero ya declárenlo pandemia. Eso es algo delicado y sobre todo con muchísima responsabilidad para poder hacerlo. Vamos a darle brevemente este tema de la sexta enmienda, que recuerden que todos los lunes estamos hablando de las enmiendas de la Constitución. Son 27 en total, vamos por la número 6. Posible que en un mes ya terminemos, porque hay muchas enmiendas que son un poco cortas de explicar. Nos extendimos un poquito en lo que fue la primera y la quinta, que requieren un análisis un poco más profundo, y también para que usted pueda saber y entender cuándo es que se pueden aplicar realmente las enmiendas de la Constitución y cuáles son los derechos que tienen las otras personas, que también los tenemos todos. Es decir, usted no puede llegar a violar los derechos de otras personas cuando está violando los derechos, sus derechos, cuando está violando los derechos de toda una comunidad, como lo de la primera enmienda, lo del tema de la libertad de expresión con límites y muchísimas responsabilidades. No que porque yo soy libre de hablar puedo llegar a cualquier lugar privado o público a decir lo que yo quiera, armar un caos, porque ya estamos hablando de otro tema. Hay que tomar las cosas con responsabilidad y con mucho conocimiento para que puedan evitarse tragedias. En la sexta enmienda, simplemente lo que se dice, la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece 5 principios en relación con los derechos del acusado en un juicio penal. El derecho a un juicio rápido y público es lo que habla la quinta enmienda, el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial y el derecho a ser informado sobre los cargos, el derecho a convocar a testigos y enfrentarlos, y el derecho a un abogado. Es decir, que cuando una persona comete un delito o un crimen, algo que está fuera de la ley, no quiere decir que eso ya es final y que ya no tiene que ir a un juicio, tiene derecho a un abogado, a testigos, a un jurado imparcial. Todo eso antes de una sentencia. ¿Cómo puede ser esto de un juicio rápido y público? Como lo dice la enmienda número 6, es que todo acusado tiene derecho a un juicio rápido, aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos no trata esta cuestión con mucha frecuencia. Toma como referencia una prueba que se centra en ciertos aspectos, al fin de determinar si el derecho de un acusado a un juicio rápido ha sido violado. Hay unos aspectos que hay que tener en cuenta y son un poquito más profundos en esta enmienda, y son la duración de la demora, los motivos de esta, si el acusado hizo valer su derecho y de qué manera lo perjudicó la demora. Estamos hablando de la demora a un juicio. También se habla de un juicio imparcial, de un jurado imparcial en este tema de la sexta enmienda.
En la mayoría de los juicios, el acusado tiene derecho a un jurado, que eso está por la ley. Sin embargo, si el delito conlleva una condena de 6 meses o de menos, el acusado puede ser juzgado solo por el juez, no tiene necesidad de tener un jurado. No obstante, también lo dicta la enmienda que en muchos estados se lleva a cabo el juicio por jurado independientemente del delito o castigo. Recuerden que están las enmiendas, pero también están lo que cada estado requiere para el cumplimiento de la ley. Entonces el acusado tiene derecho no solo a un jurado, sino también a que ese jurado sea completamente imparcial. Fundamentalmente lo que significa esto que les acabo de decir anteriormente es que los miembros del jurado deben ser completamente imparciales y que el grupo de personas del cual son seleccionados en la lista de candidatos a los miembros del jurado debe representar a los distintos estratos de la comunidad. Eso es un punto súper importante en este tema de la sexta enmienda. Y durante el proceso en el que se interroga al jurado, conocido como voir dire, tanto la fiscalía como la defensa pueden hacer preguntas a los potenciales miembros del jurado, cuyas respuestas podrían revelar la parcialidad. Es decir, que esto no es que ustedes hay un jurado que lo escogen así no, esto es un jurado que se escoge, se analiza y los miembros del jurado deben demostrar ser parciales y imparciales, y los que demuestren ser parciales pueden ser excusados del juicio con causa. Así que es importante todo esto tan profundo que estamos hablando, que más o menos se lo digo en las palabras más precisas para poder entender, pero que usted entienda lo que significa cada enmienda de la Constitución. También habla de la notificación de los cargos, que este requisito es muy básico. Este requisito simplemente establece que un acusado debe ser notificado de la naturaleza y la causa de la acusación, y significa simplemente que el gobierno debe presentar formalmente cargos contra el acusado. En el caso, hablaríamos de un delito grave, esto se lleva a cabo mediante una acusación formulada por el gran jurado, que consiste en una descripción detallada del delito, que lo presenta el gran jurado, y los cargos del acusado. Generalmente la acusación formal es presentada por el gran jurado y se lee en la audiencia pública, y el juez le pregunta al acusado si le entiende. No quiere decir que usted es acusado de robar y violar o hacer tal. Esto no es que el acusado, cuando está ahí con el juez, no sepa absolutamente a dónde está. No, dicen que yo hice esto. No, el juez le está diciendo oficialmente cuáles son los cargos que se le están presentando. En los casos de delitos menores, podríamos hablar, la acusación formal de los cargos lo hace un fiscal, y el proceso es muy similar al que se le interviene en el gran jurado. Y la acusación formal se lee al acusado en una audiencia pública también. En el tema de convocar a los testigos y enfrentarlos, esta sección de la enmienda se denomina cláusula de confrontación. Es en el tema de la convocación de testigos y enfrentarlos. Todo acusado debe tener la oportunidad de enfrentar a los testigos que declaren en su contra y hacerle preguntas, para asegurarse de que se respete su derecho al debido proceso y que se tome la declaración de los testigos en una audiencia pública. Esto a diferencia de los testimonios de oídas, cuya exactitud no puede determinarse. Quiere decir que a un acusado también se le permite convocar testigos de su parte que declaren a su favor. No quiere decir que todos los testigos tienen que ser siempre en contra. También tiene que ser el juicio de defensa, la parte de defensa del acusado. Y muchos testigos de la defensa se presentan voluntariamente sin que se les llamen o sin temor a que les digan que no se vayan a presentar. Esto puede ser solicitado por el tribunal o simplemente puede ser voluntario. Es importante que usted tenga en cuenta que todo esto ya está escrito, ya está impuesto. No quiere decir que lo que se está haciendo ahora es nuevo. Esto ya tiene muchísimos años y cada enmienda tiene sus parámetros y también sus detalles muy profundos. Y el tema del derecho al abogado, para culminar este tema de la sexta enmienda, dice que la quinta enmienda establece que al arrestar a una persona, el oficial de la policía le lee sus derechos, que es los derechos que yo les leí la semana pasada. Y la sexta enmienda le otorga a un acusado el derecho a un abogado,
Sin embargo, el requisito de la sexta enmienda solo aplica una vez que la persona haya sido acusada de cometer un delito, como lo que hablábamos anteriormente. No quiere decir que cuando usted le lean los derechos, ya usted esté acusado de un delito. Es posible que cuando usted esté arrestado, simplemente le tomen una declaración y pueda salir sin ningún tipo de proceso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien rápido. Si una persona es arrestada por violación de un domicilio y pasa las siguientes 24 horas en prisión, luego de que ese tiempo transcurra, se le lleva ante un juez y se le informan de que se le está acusando, cuáles son los cargos en su contra. Y se le informan sus cargos y también sus derechos. Recién después de estos procedimientos judiciales, la persona tiene derecho a un abogado, según la sexta enmienda. Entonces estamos hablando de un tema específico. Y ya, cuando tiene el derecho al abogado de dichos procedimientos, la persona puede saber a lo que se está enfrentando y a lo que tiene. Entonces no quiere decir que ya una vez se le leen sus derechos, entonces hay un proceso antes, durante y después. Y sobre todo en lo que habla la sexta enmienda es que es cuando ya esté determinado que ha cometido un delito. Entonces, estas enmiendas, usted dirá, qué complicación, qué enredo, pero todo esto le puede pasar a usted y usted no sabe de pronto todos los derechos que usted tiene. A que, como nos lo decían los oficiales que tuvimos en el programa de radio la semana pasada, el vocero de la Policía Federal del Condado de Miami-Dade, que no quiere decir que porque usted lo detienen, ya entonces le tienen que leer la quinta enmienda. Si usted no está arrestado, no le tienen que leer absolutamente nada. Al contrario, se puede usted meter en un problema y pedir un abogado sin necesidad de que le estén diciendo que está arrestado y usted simplemente lo están parando porque de pronto se voló una luz roja o no hizo el stop como tenía que hacer, una simple violación de tráfico. Así que mucho ojo con esto de las enmiendas, mucha información y como les digo, manténganse informados siempre con las autoridades locales y cuando tenga un problema legal, por supuesto, lo más recomendable siempre es que vaya con un abogado que pueda decirle a usted cuáles son sus derechos si usted no lo entiende. Que tengan todos una excelente semana laboral, productiva y como le digo, simplemente saludable. Hay que estar atentos, muy pendientes y seguir lo que nos dicen que tenemos que hacer. Que tengan todos una excelente noche y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.